Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la segunda parte de pubertad. Vamos a continuar con lo que dejamos como introducido la semana pasada y vamos a ver una parte, la parte de nutrición, influencia de la nutrición predestete en la pubertad. Los voy a llevar por una serie de trabajos que estudiaron tres sustancias, el impacto de tres sustancias en el sistema nervioso central, en el desbloqueo del sistema nervioso central. Esas tres sustancias son la leptina, el neuropéptido gamma y la progesterona. La leptina es una sustancia que se descubrió en el 94, digamos, se descubrió estudiando una línea genética de ratones obesos, ¿no es así? Trabajando en humanos. Y es una proteína que podríamos decir tiene una acción hormonal o de comunicación entre tejidos, ¿sí? Que se secreta en el tejido graso, ¿sí? En la medida en que la vaca o que el organismo del humano, el del mamífero que sea, eh, genera reservas, incrementa la síntesis de leptina. Y esta actúa tratando de llevar al organismo a un nivel estable termodinámicamente, energéticamente. ¿No es así? Entonces, si se acumula mucha grasa, las señales de la leptina son baja el consumo de comida, ¿sí? Baja el consumo de comida y aumenta el gasto metabólico para quemar la grasa, para darle gasto. Por otro lado, el neuropéptido gamma, que también vamos a ver en las filminas que siguen, lo vamos a nombrar seguido, digamos, tiene el efecto contrario, ¿sí? El neuropéptido gamma se fabrica en núcleos del cerebro, ¿no es así? No en el tejido graso. Se fabrica en núcleos del cerebro. Es un péptido que se fabrica en núcleos del cerebro. Sobre la leptina, bueno, tiene 30 años de investigación y sobre todo en la parte de dietética humana, digamos, tiene un rol importante en el manejo de la obesidad, pero el mecanismo básico es que la secreta el tejido graso, llega al hipotálamo y produce dos efectos, uno bajando el consumo y uno incrementando el gasto energético para que no se deposite más grasa. ¿No es así? Ahora, tiene links con la reproducción y nosotros vamos a estudiar específicamente los links con la aparición de la pubertad. ¿No es así? Fíjense, aquí tienen en ovejas, ovejas que estuvieron expuestas a ayuno, eh, ovejas que estuvieron expuestas perdón, a ayuno, ¿sí? Digamos, antes del tratamiento con leptina y después del tratamiento con leptina y la increción de LH. Como el tratamiento con leptina incrementó la increción del LH. Les voy a mostrar datos de un trabajo, de trabajos recientes que tomé en una charla de Cardosa, que es un investigador americano que estuvo trabajando, que está trabajando en pubertad recientemente, que tratan de mostrar la acción de la leptina en vaquillonas en crecimiento. ¿No es así? En este caso específicamente en vaquillonas índicas, ¿sí? Que como vimos en la clase pasada son de madurez tardía.
estas vaquillonas, por una cuestión genética, tienen menos expresión de leptina o menos sensibilidad a la leptina en el hipotálamo. Ustedes recuerden que nosotros hicimos una comparación cuando hablamos de los genotipos entre edad a la pubertad en vaquillonas Bos indicus versus Bos taurus, ¿no es así? Y estas eran 6 meses más tardías. Digamos, y fueron más pesadas al alcanzar la pubertad, y nosotros hablamos si estos 70 kilos de rango que había en las dos clases, porque los 70 kilos de rango indican la variación dentro de cada uno de los dos genotipos. Y en los dos genotipos, el rango de peso al que alcanzaron la pubertad, siendo vaquillonas de la misma edad, significaban 70-80 kilos de peso. En vaquillonas creciendo a un ritmo lento, esas vaquillonas extensivas que hacen 300 gramos por día, muchas veces es un año antes o después de alcanzar digamos, en el tiempo de alcanzar la pubertad, 300 gramos por día. ¿No es así? Entonces, esas vaquillonas, digamos, la diferencia, ¿cuánto explica de esa variación o cuánto posiblemente explique de esa variación en llegada a la pubertad la expresión para genes de leptina en tejido graso? Les quiero hacer la aclaración de que vamos a usar datos que vienen de las ómicas, la genómica, la transcriptómica, la metabolómica, la proteómica, que son metodologías de análisis sistémicos de información que permiten mucho más progreso en el conocimiento que lo que hacíamos antes de que pudiéramos descubrir el genoma y tuviéramos las tecnologías digamos, actuales a disposición. ¿No es así? Acá tienen expresión de receptores de genes de leptina en grasa omental, perirenal y subcutánea, expresados como la ratio entre precoces y tardías. Digamos, si la relación es de 1, no hay diferencial. Si las precoces es más grande que las tardías, va a ser en una fracción arriba de 1, digamos, ¿no es así? Y si no, va a ser debajo de 1. Fíjense que en todos los casos, las vaquillonas precoces tuvieron mayor expresión de leptina en el tejido graso que las vaquillonas de pubertad tardía. ¿No es así? Como efecto de que las precosas genéticamente expresaban o incretaban más leptina. Y aquí tienen, en el mismo tipo de expresión de ratio precoces sobre tardías, la expresión de algunos receptores que tienen que ver con la leptina, con el neuropéptido gamma y con el neuropéptido gamma. ¿No es así? Donde no tuvieron diferencias entre precoces y tardías la expresión para leptina, pero las precoces tuvieron mucha menos increción, digamos, tuvieron muchos menos receptores, expresión de genes de neuropéptido gamma. Es decir, que en el neuropéptido gamma las vaquillonas precoces tuvieron menos. Es decir, que tenemos dos cuestiones. En las precoces tuvieron más receptores para leptina y tuvieron menos receptores para neuropéptido gamma. Como conclusión, las señales de leptina y de neuropéptido gamma son importantes para el comienzo de la pubertad precoz, para que las vaquillonas empiecen a tener habilidad de reproducirse tempranamente, aquellas que tuvieron
habilidad para reproducirse más temprana, tuvieron más funcionamiento de la leptina y menos funcionamiento del neuropéptido gamma. Dan señales importantes. Y la sensibilidad de las neuronas de GNRH, ahora vamos a verlo más en detalle, estuvo modificada a partir de la influencia de estas dos sustancias en los núcleos hipotalámicos. Digamos, ¿cuál es el modelo propuesto por esta postura? El consumo energético, ¿sí? A partir de su impacto sobre el estatus nutricional y las reservas metabólicas en forma de condición corporal, de composición o porcentaje de grasa en el cuerpo, impactó la increción de leptina por la síntesis en el propio tejido adiposo, y esta de algún modo actuó sobre neuronas de los centros hipotalámicos, ¿sí? Neuronas productoras de péptido gamma, estas que son en la que está involucrada la melanina, digamos, que activaron o desactivaron células de los núcleos productores de GNRH. ¿No es así? Es decir, la leptina tendría un efecto indirecto y el neuropéptido gamma, digamos, sería un inhibidor directo. Estamos. Les voy a mostrar ahora en aproximación. Yo entiendo que esto por ahí es medio complicado, pero es como pasa en esas terneritas que ustedes están viendo de 4 meses, o de 5 o 6 meses, o de 7 meses. Lo que pasa son estas cosas en su encéfalo, ¿no es así? Y estas comunicaciones entre el estado de la vaquillona y el desbloqueo de los centros hipotalámicos que permiten que la vaquillona se empiece a reproducir. ¿No es así? Aquí lo que tienen un postulado de que los consumos alto energía, lo que vimos recién es que genéticamente tenemos diferencias entre precoces y tardías en la expresión de leptina y neuropéptido gamma. Ahí tenemos demostrado una pata genética. ¿No es así? Ahora vamos a ver nutrición. Alto nivel de energía aceleran la pubertad a través de la acción de leptina y neuropéptido gamma en el hipotálamo, de la mano del mecanismo del modelo propuesto en la filmina anterior. ¿No es así? Entonces tiene una comparación de vaquillona de 275 kilos, postdestete, ¿no es así? Comiendo dietas de baja y alta energía. Esta es la composición de la dieta, ¿sí? Hicieron 8 son 24 vaquillonas, ¿no es así? Y 8 vaquillonas fueron sacrificadas fueron sacrificadas para obtener porcentaje de grasa corporal y la cantidad de receptores de leptina y neuropéptido gamma en el hipotálamo, ¿sí? Las vaquillonas las fueron ecografiando para determinar, digamos, una vez que como la primera vez que la vaquillona tuvo un cuerpo lúteo, y que además en la sangre se pudo medir más de 1 nanogramo por mililitro de progesterona. Y de las sacrificadas se tomó el tejido adiposo y el hipotálamo completo luego de la faena para estudiarlo por genómica y transcriptómica. ¿No es así? ¿Qué encontraron? Encontraron en el grupo de nutrición alta, que vimos las dietas en la filmina anterior. Esto es en el eje de las y tenemos el tamaño del folículo dominante. En el grupo de nutrición alta, los folículos dominantes fueron sostenidamente más grandes que el grupo de las de nutrición baja. En el grupo de las
de nutrición alta, el consumo de energía imprimió positivamente, esto lo esperábamos, es lógico, ¿no es así? Imprimió significativamente los milímetros de grasa dorsal, ¿sí? Y el porcentaje de grasa, corporal. Y obviamente en el grupo de nutrición alta el ADPB fue más alto que en el grupo de nutrición eh, eh, baja, ¿no es así? Ahora bien, en el mismo trabajo, cuando compararon la expresión de leptina, fíjense, ustedes recuerden de la filmina anterior, que la del grupo de nutrición alta tenía más grasa corporal, ¿sí? Tenía más grasa corporal, creció más rápido y tuvo folículos dominantes con una diferencia significativa respecto del grupo de tamaño significativamente mayor a los del grupo de nutrición baja. ¿No es así? En las del grupo de nutrición baja, acá tienen la expresión de leptina, para el grupo de nutrición baja es bajo, para el grupo de nutrición alta es alto, y la expresión del neuropéptido gamma, ¿sí? Si, digamos, siempre como ratio de, digamos, con la división de alto sobre bajo, siempre dio por debajo de 1. ¿No es así? En el hipotálamo la expresión de neuropéptido gamma fue 4,5 y la expresión de arrestina, que es otro gen que baja la sensibilización. Ustedes recuerden que todo el lío que se ve o que primero pudimos deducir es que los centros hipotalámicos tienen un umbral muy bajo para que los estrógenos los planchen, el centro preóptico, digamos, la actividad cíclica. ¿No es así? Uno de los genes que mantiene la sensibilización a los bajos niveles de estrógeno es este, y ese gen, digamos, en las vaquillonas de alto nivel energético estuvo más bajo. Entonces aquí tienen influencia de la nutrición en neuropéptido gamma y leptina a partir de expresión de genes, muy probablemente a partir de epigenética, digamos, a partir de tapado o activado de genes, ¿no es así? Entonces, impacto nutrición en podestete, de la nutrición podestete en leptina y neuropéptido gamma, las señales de leptina y neuropéptido gamma son importantes para el comienzo de la pubertad precoz, y la sensibilidad de las neuronas de GnRH estuvo modificada en las vaquillonas con alto ingreso calórico para neuropéptido gamma. ¿Por qué? Porque el neuropéptido gamma lo que hace es levantar el consumo. Tiene efecto inhibidor sobre la reproducción y levanta el consumo. ¿No es así? Estuvo la leptina, imprimió las células productoras de neuropéptido gamma, hubo menos neuropéptido gamma, hubo menos consumo, porque la vaquillona energéticamente estaba compensada y se desbloqueó, digamos, se desbloqueó el funcionamiento del centro cíclico y le dieron vía libre a una función que es la reproductiva, que no es indispensable. ¿Estamos de acuerdo? Espero haber sido claro. Y por último, entonces vimos leptina, neuropéptido gamma. Por último, el impacto de la progesterona. ¿Sí? Que nosotros no vamos a tener progesterona hasta que tengamos el primer cuerpo lúteo. Es así. Pero los flacos estos lo estudiaron y tomaron 60 vaquillonas, ¿sí? Que recibieron, digamos, tomaron 90, algunas sacrificaron. Con 60 hicieron la serie de estudios después. Tomaron 90 vaquillonas
que recibieron una dieta para ganar 90 kilogramos, 900 gramos de peso por día. ¿Sí? Después de 4 meses de estar expuestas a este tratamiento, pesaban 295 kilos, estaban en condición corporal casi 6, y los folículos dominantes tenían 10. Ustedes recuerden que en vaquillona prepubres hay folículos dominantes. ¿Cuál es el tema que no hay? No hay ovulación, porque en realidad no hay pulso de LH, ni digamos, no anda el centro pulsátil. No sé si soy claro o los estoy mareando. Entonces, digamos, los folículos dominantes tenían 10 milímetros más menos 1,2. Se eligen 60 para armar 4 grupos, donde a 2 de los grupos le pusieron un dispositivo. 2 de los grupos fueron sin dispositivo. ¿No es así? Y hicieron aspiración folicular, es decir, aspiraron en 2 momentos los folículos más grandes para limpiar el efecto que pudieran tener los estrógenos sobre el hipotálamo y dejar solamente como evidente el impacto de la progesterona. ¿Sí? ¿Qué encontraron para esto como control? No hubo, los grupos fueron todos, acá tienen el impacto en el tamaño de los folículos dominantes. No hubo diferencias en el tamaño de los folículos dominantes en ninguno de los grupos, quiere decir que la ablación folicular no influyó, digamos, y hubo diferencia en los grupos que tuvieron dispositivo respecto de los grupos que no tuvieron dispositivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el protocolo, el esquema de protocolo funcionó. Lo que estaban midiendo era solamente la influencia de los niveles altos de progesterona. Y hicieron un tipo de estudio, yo no me voy a extender mucho, ellos estudiaron la expresión de genes. Tomaron el hipotálamo, ustedes tienen acá un cerebro dado vuelta, esto se llama quiasma óptico, este entrecruzamiento de acá, tienen aquí tienen el área preóptica, el hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior. Ellos lo tomaron y esto lo estudiaron en el laboratorio buscando expresión génica. ¿No es así? En el hipotálamo ningún gen fue afectado por la puesta de la progesterona en los dispositivos. Es decir, que pusieron la diferencia entre las que tuvieron dispositivo y las que no tuvieron dispositivo de las vaquillonas, como vimos en la filmina que describió el trabajo, no hubo diferencia en los centros hipotalámicos. Ahí no apareció ningún efecto. En el área preóptica, en las neuronas del área preóptica, hubo 34 genes que fueron abiertos y 85 genes que fueron cerrados. No me voy a referir a cada uno de los genes, pero obviamente que la puesta de progesterona en esas vaquillonas tuvo un impacto en el sistema nervioso central, abriendo o cerrando la expresión de genes. ¿No es así? Yo acá puse uno como ejemplo, digamos, es un gen para el neuropéptido gamma, por ejemplo. Y este fue tapado. Este es uno, pero ustedes ven aquí que la puesta de progesterona exógena involucró casi 120 genes que pudieron ser, digamos, identificados como variando entre las que tuvieron progesterona y las que no tuvieron. Es decir, que hay algo importante que hace la progesterona en el área preóptica, donde está el centro cíclico, que no lo hace en el área hipotalámica, donde está el centro tónico. Lo vimos en la clase anterior. Entonces, la progesterona tiene como objetivo el área preóptica del hipotálamo. Y el impacto de la misma es a través de disminuir la sensibilidad al neuropéptido gamma, que el neuropéptido gamma, ¿qué hace?
baja el funcionamiento de las neuronas de GNRH y mantiene alto el, el, digamos, si mantiene alto que el umbral al estradiol sea, digamos, bajo niveles de estradiol lo traben, ¿no es así? Y soporta la hipótesis de que bajar el neuropéptido gamma de las neuronas, la sensibilidad al neuropéptido gamma de las neuronas de GNRH es importante en desencadenar la pubertad. Recuerden que el neuropéptido gamma es de apetito y que se secreta en situaciones que el cuerpo pide. En cambio, la leptina es depresor del apetito y se secreta en situaciones que al cuerpo le sobra. ¿Estamos de acuerdo? Eso le tiene que quedar. Los tres mecanismos que modulan la edad de la pubertad. Genética, lo vimos cuando vimos la expresión de receptores de leptina en las vacas precoces, en las terneras precoces y en las tardías. Nutrición, lo vimos cuando hablamos del impacto de alta ganancia y baja ganancia sobre secreción de leptina y expresión de receptores de neuropéptido gamma. Y progesterona, que lo vimos cuando hablamos de poner dispositivos y estudiar el impacto en el área supraóptica, en el down digamos, en la regulación de la expresión génica, alteró las señales que da el neuropéptido gamma en el hipotálamo, y tanto la nutrición como la genética incrementan la expresión de leptina en los tejidos adiposos, pero esta no actúa por sí sola, sino como vimos en el modelo propuesto, a través de la acción sobre otras centros neuronales que a su vez impactan en el centro cíclico de increción de GNRH. ¿No es así? Yo acá les omití un trabajo para no ser muy larga la charla. También se mostró o demostraba este mismo grupo de investigadores que inyectando leptina sola no lograban efecto. Es decir, que el mecanismo es complejo. Yo lo que quiero con esto es que ustedes no se queden en el folclore de que las alimento mejor, las alimento peor, y llego antes o después a la pubertad y me quedo haciendo sapo sobre el mecanismo que está debajo de eso, de ese acto de manejo de dar más o menos comida o de elegir una raza o elegir otra raza. En la medida en que vaya pasando el tiempo, cada vez vamos a tener más claros este tipo de mecanismos. Otros trabajos de asociación de leptina con pubertad. No es así, en la medida en que se incrementó el peso corporal, digamos, paralelamente se incrementó el nivel de leptina, y si el animal estuvo creciendo es porque en la medida en que fue creciendo estuvo levantando, como ustedes saben, en cada porcentaje más cercano al peso maduro tenemos más grasa en el cuerpo, tenemos más leptina, y nos fuimos arrimando a la pubertad. ¿No es así? Este es otro trabajo donde hicieron también, sacaron cerebros y estudiaron los receptores, ¿no es así? Con dos ganancias de peso. Digamos, acá lo que estudiaron fue dos tipos de dieta. Una dieta con alto concentrado, una dieta con bajo concentrado. Es decir, una dieta más energética, una dieta menos energética. ¿No es así? Y tienen aquí la evolución del peso vivo a través del tiempo del experimento, las de alta energía,
las de baja energía, que se diferenciaron estadísticamente, las de alta energía. Ustedes recuerdan que para estudiar el perfil de consumo de relación concentrado-forraje se usa la ratio entre ácido propiónico y ácido acético. Las de alto concentrado y alta ganancia tuvieron una relación propiónico-acético más alta que las que tuvieron menos concentrado y más forraje en la dieta. Tuvieron más insulina circulante, tuvieron más IGF-1, que ustedes fíjense que ahora el IGF-1, el Insulin Growth Factor 1 que vimos en la primera clase de reproducción, que se secreta en la célula del hígado y que responde a la sensibilización de la célula del hígado por la insulina, cuando la insulina empieza a tener señales de balance energético positivo, pero es a su vez regulado por la somatotrofina, quedó en un segundo plano. Ya estamos en un paso más arriba del IGF-1. Ahora, como era de esperar, tuvieron más IGF-1 y tuvieron más leptina. ¿No es así? Las mejor comidas, nutrición anterior, leptina más alta, IGF-1 más alto, insulina más alta. ¿Estamos de acuerdo? Pubertad anterior, ¿no es así? Vamos a tratar ahora de irnos más temprano. Yo ahí les mostraba todo, les mostraba datos en el post de Estete, pero vamos a dividir ahora, en esta clase vamos a ver la nutrición temprana. Yo para mostrarles la influencia de leptina, neuropéptido gamma y progesterona utilicé estudios donde las vaquillonas estaban arriba de los 240 kilos, 300 kilos, pero les mostré cómo a esa altura el desbloqueo que ocurre en el sistema nervioso central, en los núcleos de la reproducción, a través de la leptina, el neuropéptido gamma y la progesterona, pueden ser influidos, pero no hablé específicamente de nutrición, simplemente mostré lo que pasa con esas sustancias. Ahora vamos a hablar un poco más específicamente de lo que pasa con la nutrición en sí, y para eso lo vamos a ver en dos periodos. Un periodo temprano, ¿no es así?, donde vamos a ver algunas experiencias en carne y otras en leche, vamos a decir por arriba, por adelante de los 6 meses, una nutrición temprana, ¿no es así? ¿Y qué pasa y en la próxima clase vamos a ver qué pasa entre ese momento y el momento de la aparición de la pubertad? Ahora, ¿por qué es importante pensarlo de esta manera? Porque nosotros, teniendo este conocimiento en la cabeza, después tenemos que poder esquematizar cómo vamos a llegar, que ese es el objetivo, cómo vamos a llegar para hacer con esa ternera que es mi futuro vientre, reposición, cómo voy a esquematizar la progresión de tiempo para que ella llegue a ser un reemplazo en tiempo y forma adecuada, porque toda esta cháchara se reduce a que yo tengo que tratar de lograr de tener una vaquillona que me va a tener su primer ternero un mes antes, 20 días antes, en una situación muy extrema de comida, que las vacas adultas, que no se me va a atrasar como vaca de primer parto y segundo servicio, y que me va a quedar calzadita en los primeros 20 días del servicio, porque si no, yo esa vaquillona la pierdo a los 2 años. Entonces, digamos, es importante poder manejar la aparición de la ciclicidad, que esté acorde al manejo de la ecología del lugar y al manejo de la temporada de servicio del lugar. Entonces, todo esto ustedes lo tienen que tener para poder trazar el esquema después. Estas cosas se les tienen que unir a la cabeza cuando empiezan a planificar cómo va a ser su reposición para adelante. ¿No es así? Entonces vamos a ver el impacto de la nutrición muy temprana en
la aparición de la pubertad. Digamos, obviamente, digamos, las terneras que se destetan más pesadas y más gordas, digamos, en ellas aparece la pubertad más temprano. El peso al destete está negativamente correlacionado con la edad de la pubertad. ¿No es así? Y en la medida en que las terneras en el pie de madre ganan más peso, la edad de la pubertad disminuye, van a ser púberes antes. Si recuerdan esta filmina, nosotros vamos a focalizarnos ahora en lo que pasa en este periodo. ¿No es así? ¿Yo podría incluir este periodo? Es muy probable que este periodo pase inalterable. ¿No es así? Digamos, es muy probable que no lo pueda apretar mucho. ¿No es así? ¿Por qué? Porque lo trato de llevar, nosotros sabemos que bajar la nutrición antes de los 6 meses, por lo que vivimos en crecimiento compensatorio, digamos, puede imprimir tremendamente el tamaño adulto. Entonces ahí, en realidad, tenemos que ir de moderado para arriba. Y en la carne, por lo general, arrancamos como mínimo a los 2 o 4 meses, dependiendo de si hacemos una anticipación del destete convencional. Les voy a mostrar un trabajo, ¿sí? Son 4 experiencias que hicieron repitiendo el mismo trabajo utilizando vaquillonas cruzas de Angus por Cimental, destetadas precoz, y donde se pusieron 2 dietas. Una dieta control con alta ganancia de peso, esto en términos de lo que nosotros conocemos como consumo liviano y llegar al ternero bolita, es un asesinato a la economía, porque obviamente si yo mantengo esas ganancias de peso en animales de alvear, frame 3, digamos, y trato de poner, termino teniendo bichitos de tamaño adulto de 350 kilos. ¿No es así? Digamos, traten de ubicarse en que es una experiencia en el extranjero en Angus por Cimental, que es una continental de frame grande. ¿No es así? Es simplemente para mostrar el impacto de la nutrición temprana. ¿Sí? Y una dieta control que trata de llegar a 0,75 kilos por día. Es probable que para los bichitos de ustedes esto sea 0,85, 0,90 y esto sea 0,600. ¿No es así? Pero el trabajo validado es este. ¿Y cómo fue el protocolo? Se destetó, tuvieron una aclimatación de 3 semanas y aquí fueron pasadas a las 2 tipos de dieta experimental. ¿No es así? Aquí tienen la evolución en el tiempo, estos son días y se da hasta el año, y aquí tienen peso corporal. Las del plano alto de nutrición, destetada precoz de plano alto de nutrición, obviamente a la misma edad, pesaron 360 contra 360 kilos de diferencia en el peso. ¿Qué pasó con la pubertad? A los mismos 300 días estos, ¿sí? A los mismos 300 días estos, las del plano bajo, ninguna, aquí tienen porcentaje de vaquillones que habían empezado a ciclar. La del plano bajo, ninguna había empezado a ciclar. ¿No es así? Y la del plano alto, el 90% había empezado a ciclar. Si ustedes estuvieran en un escenario de entore precoz de las vaquillonas, no estoy ni defendiendo ni a favor ni en contra, simplemente ni diciendo que deba ser una postura o en la otra trataremos, o otra postura le da al primer entore, trataremos de ir sobre eso cuando estemos en las últimas clases de entore y de precocidad, de pubertad, primer entore y primer parto, digamos, pero si ustedes se programan
para tener una época de servicio, obviamente que quieren meter sus vaquillonas en este punto. Y si no esta la tienen que meter en este punto, porque ustedes necesitan que entren la mayor, digamos, hay algunas guidelines. Digamos, ustedes se van a encontrar con una recomendación que dice preparar el servicio para, digamos, con la certeza de que tienen 2 ciclos antes, 40 días antes están en el 50% ciclato, por ejemplo. Pero de lo que se trata es de que estas vaquillonas entren ciclando y la mayor cantidad, estas, digamos, con varios ciclos encima, me las agarre en los primeros 21 días del servicio un toro y me preñe el 60% en los primeros 21 días de servicio, porque eso me asegura que esa vaquillona va a quedar calzada ahí de por vida. Me explico, si yo repito la misma estrategia, no se imaginan las veces que pasa esto en el entore precoz o en el entore tardío. Si yo utilizo la misma estrategia para estas y las agarro acá, todas estas vaquillonas, si no prolongo el servicio, a los 2 años la pierdo, porque se me fueron corriendo. No sé si fui claro. Bien, aquí tienen el promedio de las 4 experiencias que hicieron estos investigadores, el promedio de las 4 experiencias. Y yo acá voy a definir lo que se llama pubertad precoz. ¿No es así? Que a ustedes me van a decir, este loco me habla de pubertad precoz en el árido. Pero ustedes lo tienen que conocer. Cuando hablamos de pubertad precoz, hablamos de vaquillonas que tienen su pubertad entre los 4 y 8 meses. ¿Sí? Esas vaquillonas, probablemente en los campos ásperos que tienen ustedes, no sean una cosa muy frecuente. ¿Es así? Ahora, con el advenimiento de las recrías restringidas, de las recrías encerradas, digamos, de las mejores comidas, de los que sacan la vaquillona del campo, tienen solamente vaca y hacen la recría en finca o a corral, es un tema que pueden empezar a tener. Entonces, destete precoz con dieta alta concentrado versus destete precoz con dieta control, digamos, con dieta más forrajuda, en estas, entre 2/3 a todas las vaquillonas tuvieron pubertad precoz, estuvieron alzadas antes de los 8 meses. Eso, digamos, puede ser bueno o puede ser malo, es una decisión del estratega del campo. Si es un servicio estacionado, es probable que no sea muy bueno tener las vaquillonas ciclando, si por ahí las puedo tener a los 10 meses, ¿para qué las apuré? ¿Me explico? Digamos, por ahí las puedo tener, si bien todas de 14 meses y soy organizado, puedo tenerlas ciclando a los 12 meses. Y no necesitaba apurarme tanto. Las empiezo a tener alzadas adentro del filo, se me salta un toro, me preñan las vaquillonas. Digamos, no hay que ir caprichosamente siempre a lo más rápido, digamos, a lo más rápido. Pero hay que saber que si uno levanta el plano nutricional, adelanta la pubertad. ¿A través de qué mecanismos? Los que vimos en las clases, en las filminas anteriores. La influencia de la leptina, el neuropéptido gamma, la progesterona y probablemente 100 sustancias más. ¿No es así? ¿Qué es lo que termina pasando con lo que les mostré recién? Apretaron el estático. Apretaron el estático y trajeron el cambio hormonal y el pico de LH más cerca del nacimiento. ¿No es así? Y aparece el problemita de la pubertad precoz. ¿Estamos? Le digo este conocimiento y es lo que les quería dejar de transmitir realmente, acelerar la pubertad a partir de comidas muy concentradas, bajando el tamaño adulto y poniendo una expresión de grasa en el cuerpo adecuada para que el bichito empiece a ciclar antes. ¿Tiene un sentido produccionista?
O lo hago y las tengo ciclando en agosto y después las tengo que bancar hasta el 15 de enero para entrarlas en tiempo y forma. Y calzarlas con una aparición debidamente, con la postura nuestra de, de mantener, de hacer parir la vaca contra el momento del pasto en el campo. Entonces, eh, es realmente, es realmente una opción y hay que verlo, hay que verlo, hay que estimar cómo va a seguir esa vaca después. Acá simplemente lo que estamos describiendo es lo que pasa si levantamos el plano nutricional, que es lo que termina pasando cuando lo detectamos precoz. ¿Es así? La premisa accidental, ¿sí? Bueno, esto lo estuvimos viendo. Es así, debemos nosotros utilizar este conocimiento como una parte más de la estrategia que vamos a armar. Es así. Les voy a mostrar ahora un trabajo en leche, en terneras de leche. En la leche, eh, digamos, le damos bolilla a la programación fetal, le damos bolilla, pero no tiene tanta importancia como la importancia práctica, me refiero. Pasa igual que en las vacas de carne, pero en realidad nadie discute en los estamos medianamente intensivos para arriba el nivel de nutrición de una vaca gestante. Porque si una vaca cumple su ciclo normal y está dando leche mientras gesta, y si no le da de comer, la tipa no da leche. Entonces es muy difícil impactar el crecimiento. Tapar o destapar, son tan malos manejando la vaca que tapar o destapar genes en la gestación. Pero sí es muy fácil que castiguemos las terneras. Históricamente, las terneras de tambo se sacan de la madre en el mismo momento del nacimiento. Hay discusión, probablemente algunos la dejan uno o 2 días más, pero las sacamos y las criamos con leche aparte y le damos poca leche, provocando una falta de nutrientes que hace que las terneras se vuelquen a comer el sólido, es decir, que provocamos una restricción. Hoy, desde el año 2000, de los trabajos de una argentina que se llama Carolina Díaz, que estudió el crecimiento acelerado en terneras y tiró la primera patadita para volver a dar mucha leche a las terneras de tambo, digamos, hoy ya sabemos que no es así, sabemos que el impacto de los niveles de nutrición desde el momento que la ternera toma el calostro impacta en la vida adulta de la vaca. ¿No es así? Entonces voy a usar un trabajito de eso para mostrarles cómo puede impactar, ¿sí?, el impacto de la comida en la aparición de la pubertad en terneras que se diferencian solamente entre lo que comieron entre el día 2 de vida y el 42. Digamos, un grupo de terneras aumentó menos de medio kilo, otro grupo de terneras aumentó 650 gramos, ¿no es así? En estos 40 días. En estos 40 días. Después de eso, las terneras fueron al mismo sistema y una vez que se equipararon, que las aliadas alcanzaron a las otras, no se separaron más en los ADPB. Es decir, que la influencia es pura de los primeros 40 días. ¿Y qué pasó? Con el comienzo de la pubertad, fíjense que las vaquillonas criadas aceleradamente esos 40 días, tuvieron su pubertad 30 días antes, tuvieron su pubertad 30 kilos antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían más grasita. Y fueron un poco más petizas a la pubertad. Fueron 3 centímetros a la grupa más petizas. Esas son las diferencias significativas. Y respecto de lo que pasó con la primer concepción, las criadas en forma intensiva se preñaron 15 días antes y medían 1 centímetro menos a la pubertad, es decir, al momento de la primera preñez. Es decir, que hubo impacto en la aparición de algún modo
hemos influido en la maduración de ese encéfalo para que desencadenara actividad antes, tan temprano como la nutrición entre 2 y 42 días. No tenemos estudios tan tempranos, por lo difícil que es estudiar la evolución de un ternerito en el pie de madre, digamos. Lo que sí tenemos son estudios después del destete precoz, que es lo más temprano que nos vamos en pares vaca-ternero manejados a campo, digamos. Entonces, la meta de la programación nutricional del encéfalo, de cómo llego al encéfalo con la leptina, con el neuropéptido gamma, ¿no es así? Con la progesterona, digamos, la progesterona después de que se empezó a alzar, pero todas estas influencias las puedo manipular a través de la genética. Ya lo vimos, la diferencia entre índicas y Bostaurus, y vimos la dispersión, tenemos precoces y tardías adentro de cada una de las razas, y lo puedo hacer a través de la nutrición, mediado por la leptina y por todo el cuadro metabólico, en realidad, por la insulina, por el IGF-1, no es así, pero mediado por la leptina y su influencia en los centros hipotalámicos que regulan la aparición en acción del centro, de la ciclicidad del centro preóptico. ¿No es así? Les voy a mostrar por último un trabajo donde introdujeron un poco de sangre cebú. Me parece interesante este trabajo, es una metodología que llaman de crecimiento escalonado. Para las preguntas que debe hacerse uno en términos del nivel nutricional que darle a las vaquillonas, digamos, entre que las sacamos de la madre, aunque sean de destete precoz, y el momento cómo programamos para decir, llego al primer servicio. Después lo vamos a ver con seteo de metas. En realidad, si yo tengo que al otro día del parto tengo que poner el 85% del peso maduro en una vaca que ya alargó su ternero y su para, y yo tengo que programarme para ese peso. Previamente tengo 9 meses de gestación donde debo contar el peso del ternero y lo que debe ganar la vaca, entonces ahí tengo el peso de la concepción. Y además tengo el peso a la pubertad y los ciclos que le tengo que dar en el medio. Entonces me hago una escalerita para llegar. Esa escalerita, ese esquema para llegar puede tener diferentes maneras. Puede ser un plano de crecimiento continuo, puede ser tratar de aprovechar caprichosamente el compensatorio sin idear nada, o puede ser un plan que involucre mezcla de los dos, pero programadas. Y lo que estos flacos hicieron fue mostrar un plan escalonado. ¿Es así? Entonces, ¿qué preguntas hicieron? ¿Puede la nutrición mejorada durante el periodo de crecimiento temprano adelantar la pubertad en vaquillonas con algo de sangre índica? Sobre todo pensando en el periodo, porque nosotros vamos a hablar de postdestete la próxima clase, en el periodo de antes de los 6 meses. ¿No es así? Y podría la nutrición mejorada en las etapas iniciales del crecimiento programar al sistema reproductivo para lograr una pubertad más precoz. ¿Sí? Podrían, son las 3 preguntas que se hicieron. ¿Podrían programas escalonados de crecimiento que consideren el compensatorio ser usado para optimizar la economía de la pubertad? Entonces, estos flacos, ¿qué hicieron? Programaron dietas entre los 4 meses de vacas con 25% de sangre índica. ¿No es así? Entre los 4 meses a los 13 meses de edad. ¿Sí? Hicieron 4 tratamientos de ADPB programado. 4 meses, entre los 4 meses y los 13 meses, hicieron 4 periodos. ¿Sí? En esos 4 periodos
tuvieron un grupo, ¿sí?, que era un control de alta ganancia de peso. Programaron el control cuando programamos el control en 1 kilo de peso, programaron las dietas y el programa del experimento para llegar haciendo 1 kilo de peso constante en los 4 periodos. Después programaron un control bajo, un control de bajo crecimiento en medio kilo de peso. ¿No es así? Programaron un programa escalonado con el primer periodo entre los 4 meses y los 6 meses y medio, es decir, que por eso se lo pongo como predestete, digamos, en realidad, por la edad, es temprano nada más, donde hicieron consumos libitum de heno de buena calidad, y ver que lograban. No era una dieta programada, le dieron todo lo que podían comer. Aquí lo regularon de acuerdo a la DPB, hicieron lo que hacemos en los planteos de cría restringida, cuando decimos, bueno, quiero que ganen 700 gramos, le doy esta cantidad de comida. ¿No es así? Este periodo seguido, ¿sí?, de otro periodo de 2 meses y medio, 75 días, donde la formulación fue para hacer 350 gramos por día, de vuelta al libitum, a todo lo que pudieran, para que compensaran la baja ganancia de este periodo, y de vuelta la restricción a 0,35. Hicieron un escalonado al revés, donde la parte temprana estuvo restringida, intercambiado la restricción y el ad libitum. ¿No es así? Entonces, ahí tienen esquematizado cómo fueron los ADPB, el continuo alto, el continuo bajo, el ad libitum bajo, digamos, fíjense cómo baja la pendiente, ad libitum bajo, y el bajo, ad libitum, como compensa, bajo, ad libitum. Ese es el dibujito teórico. Esto es lo que pasó en la realidad, y fíjense cómo se dio tal cual lo habían programado. Ahí tienen el alto, que es este, ahí tienen el bajo, continuo, que es este, ahí tienen el alto, alto restringido, alto restringido, alto restringido, alto restringido, y aquí tienen el último, restringido alto, restringido alto. Es decir, que lo que los flacos programaron se dio en la realidad del corral. Que, digamos, el objetivo, este era el control negativo. Estas siempre estuvieron planchadas, no querían que lleguen a la pubertad. Que estas en realidad la pubertad la van a tener acá arriba, se van a ir en días. Pero el objetivo era que tanto, que teniendo el control positivo del alto peso, las que habían jugado en digamos, en el alto peso, y las que habían jugado en el crecimiento escalonado, alcanzaron el peso a la pubertad en un tiempo medianamente igual al control positivo. ¿No es así? Y de hecho lo lograron. ¿No es así? Entonces, acá lo tenemos en números. El control bajo siempre estuvo alrededor del medio kilo. Estos son el número pesado, real de pesada. El control alto, digamos, no llegó al kilo, como lo habían programado, pero llegó, fíjense que acá ya no tiene medición porque ya había llegado a la pubertad. El escalonado al libitum al principio, que no tenía, porque es muy, digamos, la verdad es que entre la programación del soft y la realidad siempre hay un gap, ¿es así? Estas hicieron el kilo, pero no porque hubieran programado 1 kilo, porque en este periodo comieron al libitum, no les pusieron freno, las otras le entregaron estas de acá, les entregaron las megacalorías para que las tipas cumplieran con una cuota de crecimiento estricta. No sé si soy claro. ¿No es así? Acá está la restricción y acá, digamos, de vuelta volvieron a compensar. A las 30 semanas, estos dos grupos ya habían llegado a la pubertad, por eso no hay medición aquí.
¿no es así? Y este es el escalonado 2 que arranca con restricción, compensa en 1,30 kg, acuérdense que esto es al libitum, 470 gramos y compensa en 1 kilo. ¿No es así? ¿Qué pasó? Digamos, estos son los modelos que, que ya los vimos en una filmina anterior. ¿Qué pasó con la leptina? Fíjense qué pasó con la leptina porque es interesantísimo. La leptina en el que estuvo todo el tiempo en alto, en el celeste, en este, ¿sí? Fue increciendo en la medida en que fue levantándose el ADPB, la cantidad de grasa en el cuerpo, en forma constante. ¿No es así? El alto, bajo, alto, el SS1, hizo 2 picos de leptina. ¿Sí? El restringido alto, hizo un pico de leptina aquí. Y iba en consecución del segundo pico de leptina, pero todas estas ya eran púberes y estas se atrasaron más. ¿No es así? Y el bajo control, que nunca tuvo alta la leptina, siempre estuvo baja. ¿No es así? ¿Qué pasó con el modo, con el acumulado de vaquillonas que fueron entrando a la pubertad? Acá lo que tenemos es no una curva de supervivencia, una curva de acumulado, digamos. ¿No es así? Entonces, ¿qué pasó? Digamos, esto es el porcentaje de vaquillonas que llegaron a la pubertad y meses de la experiencia, entre los 8 y los 13 meses. Fíjense que los 3, sacando ¿sí? Los 3 que tuvieron o al libitum en algún momento, los 2 escalonados y el alto todo el tiempo, el 20% estaba para la semana 24 púberes como en un tronco común. ¿No es así? Después tenemos el control alto, el positivo, el que siempre creció, a los 12 meses ya tenía todas las vaquillonas, el 100% de las vaquillonas púberes, ciclando. ¿No es así? El segundo, que es el que es alto, restringido, alto y restringido en el último periodo, llegó también con la misma pauta, al 100% de las vaquillonas púberes a los 12 meses. ¿No es así? El que estuvo restringido en el periodo temprano, que sufrió en el primer periodo, se retrasó un poco y llegó a los 13 meses con el 85%. Y el bajo, cuando estas vaquillonas se van a enterar de 3 años, no hay otra, porque tengo el 40% ciclando. Y no es así, si las meto voy a ser sapo. No es así. Ahora, les quiero mostrar que estas vaquillonas, si ahí es el inicio del servicio, estas vaquillonas en estos 2 sistemas, todo el tiempo alto, o la combinación adecuada de crecimiento alto temprano, restricción, crecimiento alto medio, restricción, las 2 llegaron el 100% púberes un mes antes de empezar el servicio. Es decir, que acá tuvieron tiempo de tener el segundo y el tercer ciclo. Ustedes recuerden que la fertilidad de una vaquillona aumenta hasta el tercer ciclo popular. Digamos, en la medida en que da más vueltas el eje reproductivo, digamos, tiene más ciclos, mejor va a ser la concepción. Quiere decir que yo esta vaquillona acá la puedo preñar cabeza en los primeros 21 días del servicio, además la preño con un pequeño lag respecto de la adulta y después la mantengo muchos años en esa corte de parición y la hago sobrevivir en el rodeo. Es decir, que llegaron un mes antes del servicio, y, digamos, estas tenían el 90% aquí.
digamos, tampoco es que es un desastre, pero estas le ganaron. ¿No es así? Acá hay un impacto en la diferencia. Recuerden que la diferencia entre esta y esta es alto-bajo, bajo-alto, alto-bajo, bajo-alto. Es decir, que es este periodo. Esto me comió un mes antes y en una vacación en Torre precoz eso es importante. Es decir, que yo puedo modular periodos de crecimiento y restricción para llegar, pero lo tengo que idear y tengo que pensar la dieta que, digamos, que les voy a poder dar lo que ideé que les doy. Pero además hubo una diferencia entre estas y estas, porque estas con la restricción comieron 7% menos y tuvieron una eficiencia de conversión que fue mayor, digamos, porque gastamos menos plata en comida que las del plano alto completo. Entonces, como resumen de la experiencia esta del brasilero Cardoso, digamos, y esto del crecimiento escalonado. Promover el desarrollo temprano favorece la pubertad precoz, incrementar el nivel de nutrición en el primer periodo del trabajo que vimos, digamos, seguido por un programa escalonado, fue efectivo como mantener todo el tiempo un plano alto de crecimiento. Esto sugiere que energía alta en el desarrollo temprano podría ayudar a programar el eje reproductivo metabólico, las conexiones de las que hablamos en la primera parte de la charla para adelantar la pubertad. El destete precoz puede ayudar, yo siempre les digo que el destete precoz es una herramienta, no un sistema. Ahora, es probable que pueda ayudar si uno está programado, no destetar precoz para que las vaquillonas lleguen a la mitad del servicio, porque ahí la voy a perder la vaquillona. Ahora, si yo ideo el destete precoz de vaquillona cabeza, porque van a hacer mi reposición, porque la quiero meter de torre precoz, entonces, ahí por ahí tiene un lugar, y ese lugar, digamos, y tiene un lugar la pubertad precoz. Ahora, si voy a tener pubertad precoz para que se alcen en agosto y después la voy a tener dando vuelta hasta enero, y por ahí puedo adoptar un sistema más lógico con una restricción. ¿No es así? Las del otro sistema, las de que en lugar de hacer sobre oferta temprana, hicieron restricción temprana al libitum, restricción y al libitum, el 90% llegaron, entonces todavía permite un resultado decoroso. Es decir, que esto sugiere que aún sin destete precoz, permitiría, poniendo suplementación energética entre los 6 a los 9 meses, se podría aún adelantar la pubertad de vaquillonas que por ahí en otra condición termina siendo pubres a los 14 meses. ¿No es así? Ahora, esto es una experiencia, digamos, que yo les muestro, después hay que programarlo para llevarlo a la práctica, para ponerlo en condición de campo. Esto lo que dice es que es probable manipular nutricionalmente la aparición de la pubertad, que lo podemos hacer si lo diagramamos y si respetamos la diagramación. Que el papel sea monitoreado a través del monitoreo del peso en las vaquillonas y nosotros vayamos monitoreando el sistema de ir cumpliendo las etapas. Diseñamos las etapas y monitoreamos el sistema. Si las vamos a tirar a crecer al campo, a 300 gramos por día, digamos, la aparición va a aparecer en el momento que tenga que aparecer y el entorno va a ser de 3 años. Y no quiero decir ni que unos ni que los otros tengan razón. Simplemente les estoy mostrando cómo uno puede manipular a través de la comida la aparición de la habilidad reproductiva. Bueno, esto son más experiencias que muestran, digamos, las diferencias entre destete precoz
y destete normal, en preñez en el primer servicio, y se pudieron demostrar en algunos trabajos sí y en otros trabajos no, digamos. Bien, pubertad precoz, que es definida como ciclos comenzando entre los 4 a 8 meses. Cuando hacemos, digamos, ¿dónde aparece? Cuando hacemos destete precoz y en recría encerrada, ¿sí? Si las tenemos precoces, tenemos que tener asegurado dónde las vamos a, digamos, que las concepciones precoces, porque una vaquillona preñada de 8 meses después es un desastre, ¿no es así? Puede aumentar la preñez en los primeros 21 días del servicio, ¿por qué? Porque yo si sigo con muchas cíclicas, meto vaquillonas bien calzadas. También es verdad que hay toda una cuestión de crecimiento, que los crecimientos muy exacerbados, sobre todo esto lo conocemos en la lechería, y a partir del conocimiento que tenemos en la lechería, se generalizó a la carne que los crecimientos muy exacerbados, sobre todo cuando no es equilibrada la relación entre energía y proteína metabólica, digamos, pueden imprimir la capacidad lechera futura de esa vaquillona. Yo creo que eso es un problema más factible hoy en la cría acelerada de carne que en la cría acelerada de leche. ¿No es así? Bueno, entonces la estrategia nutricional predestete puede afectar la performance reproductiva posterior de las vaquillonas, y los manejadores con este tipo de información deben armar el programa. Se deben sentar y decir cuándo quiero llegar con mis vaquillonas. ¿Es factible o no es factible? ¿No es así? Y recién después tomar una decisión. Bueno, ahí terminamos. Muchísimas gracias. Espero que haya sido claro.